Cada 6 minutos una persona mayor sufre un derrame cerebral que podría haberse evitado. Sí, 6 minutos. No es una estadística fría, es una vida truncada. Una abuela que ya no leerá cuentos, un padre que ya no cuidará sus rosas, una historia que se detiene para siempre. Bienvenido nuevamente a tu canal Reprograma tu Salud. Llevo ya varios años acompañando a personas mayores en su camino hacia una vida más larga y saludable. Y quiero decirte algo que aprendí después de ver demasiados casos repetirse una y otra vez. Muchas veces no es la enfermedad lo que destruye una vida, sino lo que no sabemos sobre ella. Hoy voy a revelarte algo incómodo, pero necesario. Hay 4 medicamentos comunes, tan comunes que quizás estén ahora mismo en tu botiquín, que aumentan drásticamente el riesgo de un accidente cerebrovascular en las personas mayores de 60 años. Medicamentos recetados con buena intención, claro que sí, pero cuyo efecto en el cerebro puede ser devastador. Por eso te invito a quedarte conmigo hasta el final. No vamos a hablar con tecnicismos ni teorías complicadas. Vamos a hablar claro, como amigos que se cuidan. Y antes de empezar, te voy a pedir algo muy sencillo. Si tienes más de 60 años o cuidas de alguien mayor, escribe aquí abajo el número 1 en los comentarios. Ese número será la señal de que no estás solo, de que somos muchos los que queremos protegernos mejor. Porque lo que vas a escuchar hoy no es miedo, es poder. Poder para preguntar, para decidir y para cuidar de tu cerebro y el de tus seres queridos. Y ahora sí, abramos juntos ese botiquín. Porque lo que parece seguro puede esconder riesgos invisibles. Vamos a empezar con el primer culpable, los analgésicos más usados del mundo, que muchos toman como si fueran caramelos. Pero antes quiero empezar contándote la historia de Carlos. Tenía 68 años, jubilado, feliz en su jardín cuidando sus rosas. Tenía artrosis en las rodillas y su alivio diario era el diclofenaco, 2 pastillas al día. Es lo único que me permite caminar sin dolor, me decía. Un detalle, su presión estaba un poco alta, pero no le dio importancia. Y un día, mientras regaba, de repente no pudo mover el brazo. Carlos había sufrido un derrame cerebral. El coágulo fue el disparador, pero el terreno ya estaba preparado. Carlos tenía ya varios años de tomar antiinflamatorios que habían ido endureciendo sus arterias y elevando su presión sin que él se diera cuenta. ¿Pero de qué medicamentos estoy hablando? De los AINES, antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco. Esas pastillas que muchos llevan en el bolso como si fueran caramelos. Para un joven sano, un ibuprofeno ocasional no suele ser un gran riesgo. Pero en una persona mayor de 60 años que los toma a diario o varias veces por semana es una historia muy diferente. Mira lo que ocurre en silencio dentro del cuerpo mientras consumes estos medicamentos. Aumento de la presión arterial. Hacen que el cuerpo retenga agua y sal. Más líquido circulando en arterias más rígidas. Resultado: hipertensión, el factor de riesgo número 1 para un ataque cardiovascular. Segundo, dañan los riñones, y unos riñones débiles empeoran aún más la presión. Además, alteran las plaquetas, lo que favorece la formación de coágulos que pueden viajar directo al cerebro. Y por último, inflaman el revestimiento de las arterias, lo que facilita la aparición de placas de colesterol que también pueden desprenderse. En otras palabras, estos medicamentos crean una tormenta perfecta para un derrame cerebral. Y lo peor es que todo esto sucede sin dolor, sin aviso, hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, me preguntarás, doctora, ¿y qué hago si tengo dolor? ¿Resignarme? Y mi respuesta es no. Nadie merece vivir con dolor crónico. Pero la clave no es eliminar los medicamentos, sino usarlos con estrategia y acompañamiento médico. Aquí tienes 3 pasos claros. Habla con tu médico sin rodeos. Pregúntale si con tu edad y tu presión arterial, ese medicamento indicado sigue siendo la mejor opción. Busca alternativas más seguras como paracetamol, cremas o geles de ibuprofeno o diclofenaco que actúan en la zona sin dañar todo el cuerpo. Apóyate en tratamientos no farmacológicos, como la fisioterapia, el calor localizado y el ejercicio suave. Lo importante no es solo apagar el dolor, sino entender qué es lo que lo causa y tratarlo sin arriesgar tu cerebro. Y ahora cuéntame,
¿Tú o alguien en tu familia toma estos tipos de medicamentos con frecuencia? Escríbeme en los comentarios si también pensabas que eran inofensivos, porque a veces un simple comentario puede abrir una conversación que salvará vidas. Pero pon atención, porque lo que viene ahora puede sorprenderte aún más. El segundo medicamento del que voy a hablar no provoca dolor ni sube la presión. Lo que hace es mucho más silencioso, apagar poco a poco tu memoria. Sí, así como lo estás pensando, hay un tipo de medicamento que me preocupa todavía más, porque actúa en silencio. No te sube la presión, no te da dolor, pero puede ir apagando poco a poco tu memoria, tu atención y tu claridad mental. Te hablo de los anticolinérgicos, las pastillas que muchos médicos recetan para la vejiga hiperactiva o la incontinencia urinaria. Nombres como oxibutinina, tolterodina o solifenacina quizá te suenen conocidos. Al principio quizá te parezcan un milagro, ya que controlan los escapes de orina, te devuelven la confianza y te permiten volver a salir sin miedo. Pero detrás de ese alivio se esconde un precio muy alto. En tu cuerpo existe un mensajero químico llamado acetilcolina. Es como el aceite que mantiene girando los engranajes de tu mente. Sin ella no hay memoria, concentración ni aprendizaje. ¿Y qué hacen los anticolinérgicos? Bloquean ese mensajero. Su objetivo es la vejiga, sí, pero lamentablemente no son misiles de precisión. Viajan por la sangre y también llegan al cerebro. ¿Y cuál termina siendo el resultado? Olvidos frecuentes, confusión, somnolencia, sensación de mente nublada, entre otros. Muchos creen que eso es envejecer, pero no siempre es así. Muchas veces, son las propias pastillas las que están apagando las luces de tu cerebro. Y aún hay más, la acetilcolina también regula el flujo de sangre en el cerebro. Al bloquearla, estos medicamentos reducen ese riesgo en momentos críticos, aumentando el riesgo de un accidente cerebrovascular. Además, provocan mareos, bajadas bruscas de presión y caídas. En un adulto mayor, una caída puede ser tan peligrosa como un derrame. Por ejemplo, déjame contarte la historia de Marta. 75 años, viuda, muy activa, feliz en su barrio. Marta empezó con escapes de orina y su médico le recetó oxibutinina. Al principio volvió a sonreír, pero poco a poco sus hijas notaron cambios en ella. Olvidaba citas, llamaba 2 veces para lo mismo, dejó de leer. Una tarde, al levantarse del sofá, sintió un vértigo fuerte y se desplomó. Fue un mini derrame. Y cuando revisaron su medicación, el vínculo quedó claro, la oxibutinina estaba dañando su cerebro. Y no, la solución no es resignarse a vivir con miedo. La clave está en buscar alternativas más seguras. Pero, ¿cómo? Pregunta a tu médico si tu tratamiento es anticolinérgico. Consulta si existen opciones modernas como el mirabegrón que no apaga la memoria. Y acompáñalo con medidas no farmacológicas como ejercicios de Kegel, dormir en horas tempranas, evitar la cafeína y el alcohol, además de mantenerse activo. Porque la incontinencia, como ejemplo, merece tratamiento, claro que sí, pero no a costa de tu mente ni de tu seguridad. Y ahora te invito a hacer algo. Si este tema te tocó, y si conoces a alguien que toma medicación para la vejiga y últimamente se le nubla la memoria, cuéntanos en los comentarios. Hablemos de esto, porque a veces la mejor solución empieza con una conversación. Ahora, lo que viene ahora es todavía más fuerte. Un grupo de medicamentos muy conocidos, que han salvado millones de vidas en emergencias, pero que usados demasiado tiempo, pueden dañar las arterias como si las bañaras en azúcar todos los días. Los corticoides. Estos medicamentos son como una espada de doble filo. En emergencias pueden salvar vidas, calman inflamaciones brutales, controlan crisis de asma, alivian ataques autoinmunes. Pero cuando se usan demasiado tiempo, esa misma espada empieza a cortar en el lado equivocado. El ejemplo más común es la prednisona, pero también están la dexametasona, la metilprednisolona, entre otros. Seguramente conoces a alguien que lleva años con prednisona porque sin ella no puede respirar, moverse o controlar su enfermedad. El problema es que, con el tiempo, los corticoides bañan tus arterias en azúcar y grasa. Elevan la glucosa como si tu cuerpo viviera en una montaña rusa. Aumentan el colesterol malo y los triglicéridos. Suben la presión arterial. Adelgazan y debilitan los vasos sanguíneos. El resultado, un terreno perfecto para que aparezcan coágulos, placas de grasa y, tarde o temprano, un accidente cerebrovascular. Déjame contarte una historia más, la historia de don Ernesto. Tenía 72 años, asmático desde joven.
Cada vez que el aire le faltaba, la prednisona era su salvación. Pero tras 10 años de uso casi continuo, empezó a subir de peso, su glucosa se disparó, el colesterol se descontroló. Una tarde, mientras hablaba con su nieto, su boca se torció y perdió la fuerza en una mano. Había sufrido un derrame cerebral. No fue de golpe. Fueron años de corticoides debilitando su cuerpo en silencio. Ahora te cuento algo muy importante. Los corticoides no son malos en sí mismos. El problema es el uso prolongado y sin control. Por eso, si tú o alguien que amas los toma, aquí tienes algunas claves que pueden marcar la diferencia. Nunca los suspendas de golpe. Puede ser muy peligroso. Pregunta a tu médico si la dosis que usas sigue siendo la mínima necesaria. Explora alternativas, como tratamientos biológicos o inmunomoduladores que hoy en día permiten reducir la dependencia de los corticoides. Cuida tus factores de riesgo, es decir, controla la presión, el azúcar y el colesterol mientras estés bajo tratamiento. La prednisona puede ser un salvavidas, pero no debe convertirse en una cadena que arrastre tu salud. Y aquí te pido algo. Si tú o un familiar ha tomado corticoides por más de 6 meses, cuéntanos en los comentarios. Porque al compartir tu experiencia, ayudas a que otros se den cuenta de que no están solos en esta lucha. Y atención, porque el cuarto grupo de medicamentos del que te voy a hablar es aún más común. No calma dolores ni controla inflamaciones, lo que hace es dormirte cada noche, y con el tiempo, puede llevar a tu cerebro directo a un derrame. Dormir mal es desesperante, ¿cierto? La mente da vueltas, el cuerpo no descansa y cada noche parece eterna. Por eso millones de personas adultos mayores recurren a pastillas para dormir, convencidos de que son inofensivas. Pero aquí está la verdad incómoda. Esos sedantes que prometen descanso pueden estar apagando tu cerebro y aumentando el riesgo de un accidente cerebrovascular. Me refiero a las benzodiazepinas como el diazepam, Valium, lorazepam, Ativan, clonazepam, Clonopin y también a algunos hipnóticos modernos como el Zolpidem. Al principio parecen una bendición, tomas una y el sueño llega. Pero a largo plazo, el precio es altísimo. Déjame contarte lo que pasa dentro de tu cuerpo. Estas pastillas reducen la actividad cerebral, bajan la alerta y ralentizan la memoria. Provocan mareos y caídas, que en un adulto mayor pueden ser tan peligrosas como un derrame. Aumentan el riesgo de depresión respiratoria, con lo cual menos oxígeno significa menos sangre fresca para el cerebro. Y, con el tiempo, favorecen la aparición de microinfartos silenciosos que dañan la memoria y aumentan el riesgo de un gran ataque cardiovascular. Te contaré el caso real de Doña Teresa. Tenía 70 años y llevaba años tomando clonazepam para dormir un poco mejor. Al principio parecía funcionar, pero después empezó a sentirse más lenta, olvidaba palabras y tropezaba con frecuencia. Una madrugada, tras levantarse medio aturdida, cayó en el baño y fue llevada de urgencia al hospital. En ese momento confirmaron que no solo había tenido una caída, sino también un microderrame cerebral. No fue la edad solamente. Fue el efecto acumulado de esas pastillas que nunca debieron usarse de manera crónica. Entonces, ¿qué hacer si el insomnio te roba la vida? Pregunta a tu médico si realmente necesitas una benzodiazepina o si existe otra opción diferente para tu salud. Explora tratamientos de insomnio sin fármacos como la higiene del sueño, la terapia cognitivo-conductual o rutinas de relajación. En dado caso el medicamento sea inevitable de medicar, que sea en la menor dosis posible y por el menor tiempo necesario. En serio te digo, dormir bien es vital, pero no a costa de tu memoria ni de tu independencia. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te han recetado pastillas para dormir y sentiste que al día siguiente estabas peor que antes? Escribe la palabra sueño en los comentarios, porque lo que compartas puede abrirle los ojos a alguien más. Y escucha esto, hemos visto 4 grupos de medicamentos comunes que pueden ser peligrosos para los mayores. La pregunta ahora es, ¿qué puedo hacer con toda esta información? La respuesta te la daré a continuación, y lo que te diré ahí puede cambiar la forma en que miras tu propio botiquín. Hoy analizamos 4 grupos de medicamentos comunes, los antiinflamatorios, los de la vejiga hiperactiva, los corticoides y los sedantes. Todos ellos pueden ser necesarios en ciertos momentos, pero en adultos mayores, su uso frecuente o prolongado puede convertirse en una trampa silenciosa para el cerebro y el corazón. Quiero que te lleves una idea muy clara, no se trata de tener miedo a los medicamentos.
Se trata de usarlos con conciencia, con estrategia y con acompañamiento médico. Los fármacos pueden salvar vidas, pero también pueden quitarlas si se usan sin control. La diferencia está en la información. Y ahora te dejo con un reto. Esta noche, antes de irte a dormir, abre tu botiquín. Mira esas cajas, esas pastillas que quizá tomas todos los días sin analizar ni pensar en sus efectos. Luego pregúntate, ¿conozco para qué sirven? ¿Conozco cuáles son sus riesgos a largo plazo? ¿He hablado con mi médico de diferentes alternativas? Si la respuesta es no, hoy puede ser el mejor día para empezar esa conversación. Porque a veces, la medicina más poderosa es simplemente la información compartida en el momento correcto. Y quiero pedirte algo más. Si este video te ayudó, si te abrió los ojos o si crees que alguien que amas necesita escuchar esto, compártelo. Podría ser la diferencia entre una vida plena y un derrame cerebrovascular que se logre evitar. Antes de irte, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traigo contenido que puede cambiar tu salud y la de tu familia. Y recuerda, cuidar tu cerebro es cuidar tu historia, tus recuerdos y tu independencia. Nos vemos en el próximo video.